abrazo. Bueno, pasamos a la siguiente ponencia, última ponencia del día, ¿vale? En este caso, compañero y amigo David Nicieza Davo, ¿vale? Desde Asturias nuevamente. Bueno, Davo en la actualidad es uno de los responsables de la empresa Bimatch, ¿vale? También trabajó en las categorías inferiores del Real Sporting de Gijón, en la Escuela de Fútbol Mareo, ¿vale? Desempeñando distintas funciones. Y bueno, es un chico que, como muchos de los que estamos aquí, es un chico que desde bien pequeño ha vivido esto del mundo del fútbol, que lo ha sentido desde dentro y que ha querido formar parte de ello. Y bueno, todo su trabajo y reconocimiento por mi parte. Y sin más, dejarte a ti, que seas el que hables, que al final... Vale. Gracias, Dani. De antemano, dar las gracias a todo el equipo de CNT, a Iván, a Dani, a Marta, por supuesto. Y por introducir un poco, después de escuchar a estos dos monstruos que tengo la suerte además de conocer personalmente, quizás un poco más a Samu, en el que nos une la cercanía de haber trabajado en el mismo club y de vivir en la misma provincia, y Gary, que bueno, que tuve la oportunidad en una de esas ponencias, como él decía, de formación. Tuve la suerte de conocerlo en Filadelfia, en una charla que hacía para la liga a nivel metodológico. Soy consciente de que es tarde y no quiero aburrir con el discurso, pero vengo con una ponencia, con una explicación un poco diferente a lo que vienen hablando los dos ponentes anteriores. Samu nos habla de su trabajo diario como entrenador, la estructura de un microciclo, y Gary enfocado a la metodología. Yo vengo a hablar un poco más de esa parte quizás más de moda, por hablarlo de alguna manera. Vengo a hablar de un poco cómo estructurar y cómo planificar una estructura de scouting y de análisis, aunque sí quiero puntualizar de antemano que debemos tener bien diferenciado de alguna manera, aunque tienen una unión en el día a día los dos departamentos, pero sí diferenciar lo que es un departamento de scouting a un departamento de análisis, que muchas veces cuando hablamos de scouting, pues como que unimos los conceptos, y la realidad es que no tienen que ver y tienen que coincidir en muchos aspectos, pero son departamentos diferentes. El departamento de scouting o de captación es lo que conocemos habitualmente como un departamento de secretaría técnica, dirección deportiva, de ir más a la búsqueda de jugadores a razón de los requerimientos de un entrenador o debido a la evaluación y análisis de la propia plantilla o club, ¿vale? Y el departamento de análisis pues va un poco más en analizar a nivel videográfico conductas individuales, conductas colectivas, incluso conductas de un departamento o una cantera en general, ¿vale? Lo que os voy a exponer, y si os parece, lo hacemos en base a una presentación. Os voy a exponer cuál es mi idea respecto a la estructura del propio departamento, ¿vale? Basado un poco ya no solo en la visualización y en la experiencia, sino en el trabajo continuo de los últimos años de un poco mi carrera profesional. Los últimos 4 años he trabajado con Eugenio Botas, el representante, un poco en la estructura, intentar estructurar a nivel nacional una red de ojeadores para intentar captar talento, ¿vale? Y actualmente, por medio de Bimatch, pues trabajamos una estructura muy similar con ojeadores por toda España,
y un poco asesoramos en algún punto, en alguna ocasión, a clubs de toda Europa, incluso de Asia, en cómo estructurar una secretaría técnica o cómo darle una visión metodológica al trabajo de visualización, de captación de talento y poder tener una base de datos lo más amplia posible en base a las necesidades del propio club, del entrenador o dependiendo del caso en el que estemos, ¿vale? Bueno, en este caso la explicación o el título de la ponencia la titulé como estructura y método de trabajo en un departamento de scouting y de captación, teniendo en cuenta que tiene ramas muy similares un departamento de scouting, una secretaría técnica enfocada al fútbol profesional, como un departamento de captación enfocado más quizás a el fútbol base o el fútbol de cantera, ¿vale? Bueno, un pequeño índice. A priori, cuando yo me pongo a exponer este tipo de metodología o este tipo de trabajo en diferentes clubs, enfocamos a los directores deportivos, directores generales o presidentes incluso de clubs, cuáles son las necesidades del scouting, por qué necesitamos plantear y desarrollar un método y un departamento de scouting para hacer bien o para mejorar el propio club o el equipo en el que estemos trabajando, ¿vale? Punto número 1 y importante, el análisis de rivales, ¿vale? En el fútbol de hoy cada vez más vemos o intentamos pormenorizar nuestros propios errores y en base a eso trabajamos semana a semana, incluso mes a mes, viendo rivales, haciendo una planificación semanal en base al propio rival y esto lo podemos atraer o atajar también para el tema de captación, de scouting y análisis propio del equipo para ver qué debilidades tenemos y cómo podemos mejorar el propio equipo o el propio club, como os decía anteriormente, ¿vale? Dentro del análisis de rivales, pues un análisis pormenorizado de los propios rivales, observación en vídeo de los propios rivales y reconocimiento de debilidades y puntos fuertes. Como os decía antes, el departamento de scouting tiene que ir unido de alguna manera al departamento de análisis. Hay que amoldarse un poco a la estructura en la que estemos trabajando, obviamente, ¿vale? El siguiente punto, el punto número 2 de la necesidad de este departamento, pues igual que analizamos rival, debemos analizar nuestro propio equipo, nuestra propia cantera, nuestro propio club para reconocer debilidades y puntos fuertes a través de un análisis basado en la visualización y un análisis basado también en el propio vídeo, siempre y cuando tengamos acceso a ello, ¿vale? Y por último, una secretaría técnica, ¿vale? Esas son las tres patas de la necesidad de este departamento de scouting o de una dirección deportiva o secretaría técnica. ¿Por qué? Dentro de la secretaría técnica tenemos que tener un seguimiento pormenorizado de los jugadores, ¿vale? Para una posible incorporación inmediata a medio o a largo plazo, ¿vale? ¿Cómo? En base a la visualización directa, ¿vale? O al análisis y visualización en vídeo. Dentro de mi idea o dentro de la idea implantada en la captación o el seguimiento de los jugadores, haría un pequeño, una pequeña periodización, ¿no? en este aspecto. Y a priori realizaría un visionado de los jugadores siempre y cuando tenga acceso a nivel visual, ¿vale? A nivel videográfico, pero sí es cierto que una vez que obtenemos el interés de intentar de forma inmediata o a medio o largo plazo incorporar a un futbolista, me parece primordial y totalmente necesario la visualización en directo del jugador, porque en vídeo
podemos ver aspectos técnicos o aspectos tácticos que nos pueden hacer tener una evaluación del jugador, pero al final cuando tú haces una visualización en directo del propio jugador, pues obtienes recopilas una información mucho más global y mucho más amplia del jugador, pues desde aspectos de cómo trabaja o cómo funciona en situaciones cuando el juego está en su zona de influencia a cuando no, incluso su carácter o su disposición, dependiendo del propio resultado del partido y dependiendo del estadio, pues si el aficionado está a favor, grita más o grita menos, las respuestas psicológicas del jugador en el propio partido que debemos tener un poco recopilado y tener ese estudio del jugador para saber si podrá incorporarse y realizar un rendimiento inmediato en nuestro club o en nuestra plantilla a la hora de incorporarlo, ¿vale? La estructura básica casi de cualquier club o de la gran mayoría de clubes, pues un director deportivo que será el encargado de la supervisión de todo el departamento, ¿vale? Esta figura en algunos clubes no es un director deportivo, puede ser un secretario técnico o incluso el director general del club, el que sea un poco el encargado de la supervisión de toda esta recopilación de información, ¿vale? Otro de las patas principales, pues un coordinador de hojadores que está denominado así, pero podría ser en una estructura mayor el propio secretario técnico, que se encargaría directamente de estructurar y coordinar ya no solo los informes que puedan realizar los propios ojeadores de zona o los propios ojeadores que estén dentro del equipo de trabajo, sino de filtrar de alguna manera información al propio director deportivo, ¿vale? Así como planificar semana a semana qué partidos tienen que ir a ver los ojeadores, o incluso hay clubes que el propio coordinador de ojeadores o secretario técnico planifica y estructura el propio viaje de los ojeadores al punto donde van a hacer el visionado en directo de los jugadores, ¿vale? Y las partes no menos importantes de este departamento, de una estructura básica, por los ojeadores de zona, ¿vale? Estos ojeadores de zona son normalmente los que tendrán de forma más asidua la visualización en directo de los jugadores y la redacción de informes, el cual el coordinador o el secretario técnico posteriormente pues, revisará e irá filtrando poco a poco toda esa información para, bueno, de alguna manera seleccionar qué jugadores pueden ser interesantes de forma inmediata, a medio o largo plazo, ¿vale? La explicación un poco de la estructura ya un poco más específica, pues como os decía, un director deportivo, director general, que es el encargado de la supervisión total del departamento y que puede dar luz verde a nivel económico y deportivo, bueno, pues el atajar a nivel ya más estricto la negociación con el propio jugador, ¿vale? En este caso, planteo que este director deportivo con ojeadores en varias zonas, en este caso es un poco un ejemplo solo a nivel nacional en España, pues hacer una supervisión semanal con todos los ojeadores y con los coordinadores de vía videollamada y ver de qué manera, qué jugadores son más o menos interesantes, ¿de acuerdo? Un coordinador de ojeadores, ¿vale? Encargado de la estructuración del departamento a nivel del propio personal, como os decía, organización semanal de los partidos, jugadores a ojear en el momento que vayamos destacando jugadores, seguimiento de la plantilla actual junto con el entrenador y creo que incluso
no exime de esto al director deportivo, pero sí este departamento, estas personas encargadas del departamento tienen que tener una relación muy cercana y una idea a nivel técnico-táctica, por así decir, muy similar a la del entrenador, a la del primer entrenador. Porque al final no entiendo una dirección deportiva con sus ideas, con su planteamiento a nivel de perfiles o de perfiles de jugadores si no está alineado con la idea del propio entrenador. Tiene que ser un equipo, aunque el entrenador se encargue obviamente de entrenar, de planificar semana a semana con su equipo de forma diaria y cercana, el secretario técnico, el director deportivo tiene que ser uno más, por así decir, de ese cuerpo técnico, ir en la misma línea del entrenador para poder potenciar y mejorar la plantilla, ¿vale? Este coordinador pues será parte, junto con el entrenador, como os digo, de diseñar, rediseñar y buscar también puntos fuertes y puntos débiles de la plantilla para hacerse una composición un poco del lugar de qué perfiles de jugadores incorporar a la plantilla bajo un poco demanda también del propio entrenador, ¿de acuerdo? Y los ojeadores de zona, como os decía, encargados de realizar los informes derivados de la estructura marcado por el coordinador que posteriormente veremos, ¿vale? Porque os hagáis una idea un poco cómo planificamos o cómo asesoramos a los clubes o los departamentos, dependiendo del club, de cómo hacer una visión general y cómo realizar los informes y el visionado un poco a grosso modo, hacemos una planificación y estructuración anual. En junio empezaríamos con la subdivisión de los campeonatos prioritarios y las áreas geográficas a cubrir, ¿de acuerdo? Tenemos que tener un poco, previo a esta planificación, un estudio de qué club somos, ¿vale? Dónde estamos, qué estructura a nivel de ojeadores, de coordinadores o incluso de estudio del mercado al que podemos acceder como club para incorporar jugadores. Eso lo haríamos pues eso, en junio, una subdivisión de los campeonatos prioritarios y las áreas geográficas prioritarias a cubrir, ¿de acuerdo? Septiembre, junio, análisis detallado y recopilación de informes, ¿vale? Y análisis de información por el jefe de ojeadores o coordinador de ojeadores, junto, como os decía, con el director deportivo y obviamente con el entrenador o entrenador y segundo entrenador, cuerpo técnico de la plantilla, ¿de acuerdo? Trimestralmente, ¿qué hacemos o qué recomendamos hacer? Reuniones, ¿vale? De forma presencial, siempre que sea posible, y si no, pues ahora que tenemos muy a mano todo tema informático, pues hacer videollamadas para recopilar información con todos los ojeadores, estar un poco al día y ver qué perfiles de jugadores vamos a ir de alguna manera centrando con vistas a los mercados pues, de verano o incluso de invierno en enero, ¿de acuerdo? En enero, como os decía, objetivos de mercado, ¿vale? Los mercados de enero, que a mí, con el tema de la representación, me tocó vivir 3 mercados de enero, son los mercados más complicados porque el tiempo de negociación y de incorporación de jugadores es mínimo y porque al final, si nuestra planificación un poco de la plantilla es correcta, tendríamos que ir a jugadores a buscar ese perfil de futbolista que nos dé rendimiento inmediato, ya que tendría que llegar, incorporarse a la plantilla en más o menos poco tiempo y estar a disposición del técnico. En estos mercados llegamos incluso a estudiar o intentamos hacer ver a los clubs y a los departamentos de dirección deportiva que es casi tan importante conocer aspectos técnicos y tácticos del jugador como incluso aspectos un poco personales del jugador, ¿de acuerdo? Dependiendo del club también intentamos tener un estudio a nivel social de lo que supone el club para la ciudad e intentar buscar esos perfiles
de jugadores que se puedan incluso adaptar a la vida de la ciudad. Hablaba con algún secretario técnico hace bien poco que ellos buscaban perfiles o intentaban buscar perfiles de jugadores que estuvieran casados y tuvieran hijos, porque tenían la experiencia de que jugadores con familia pues tenían una estabilidad emocional y una estabilidad personal mucho más arraigada de alguna manera, y que eso ayudaba o facilitaba a los jugadores a tener un rendimiento inmediato en esa plantilla o en ese club, ¿vale? A partir de enero empezaríamos a trabajar ya con objetivos de la próxima temporada, ¿vale? Realizaríamos una reunión final a mediados de marzo, abril, mayo, por ahí, y iríamos matizando qué situaciones tenemos en la propia plantilla de jugadores que pues, por lo que sea nos acaban contratos y hay que atajar sus renovaciones, o qué necesidades, incorporaciones necesitamos tener con vistas a la temporada siguiente, ¿de acuerdo? En este caso, como ejemplo puse un club español de segunda división B, ¿vale? De mitad de la tabla, un club, bueno, con no mucha capacidad económica, ¿vale? Entonces, debemos aún más centralizar qué mercados, qué prioridad de jugadores o qué accesibilidad a jugadores íbamos a tener, ¿de acuerdo? Por lo tanto, categorías prioritarias en este caso, equipos pertenecientes al grupo en segunda división, e intentaríamos verlos en directo y vía Y-Scout, que es la aplicación o la plataforma con la que trabajamos, ¿vale? Grupos de tercera división, quizás no los grupos a grosso modo, pero sí a lo mejor matizar o intentar matizar los 4 o 5 mejores equipos de cada categoría y ver en qué disposición pueden estar los jugadores de esas plantillas, en directo o vía footers, ¿de acuerdo? Categoría juvenil, porque en este caso no teníamos un equipo filial, ¿vale? Del que poder captar directamente todos jugadores de división de honor o jugadores en categoría juvenil con potencial. Tendríamos que incorporarlos directamente al primer equipo y tendríamos que hacer o intentar hacer un seguimiento en vivo y en directo de, sobre todo, división de honor de la zona y campeonatos juveniles, Copa del Rey y Copa de Campeones, ¿vale? Esto yo entiendo que casi cualquier club debe tener estas categorías muy bien revisadas, tener un conocimiento amplio de jugadores por año de nacimiento y en estas categorías que ya vemos jugadores que están o que tienen capacidad para entrar dentro del fútbol profesional, tenerlo bien filtrado y bien estructurada esta información, ¿de acuerdo? Recomendaciones puntuales de agencias de representación. Hablaba también hace poco con un ojador de zona de un equipo profesional que me decía, con todo esto de la pandemia, hacemos todo el tema de seguimiento y de scouting vídeo, y al final si estás en directo y ves algún representante, algún ojador de alguna agencia de representación, pues al final recabas mucha más información. Hay que tener muy presente que las agencias de representación existen, están ahí, se trabajan ojeadores con gran capacidad, con gran visión técnico-táctica del jugador y que nos van a recomendar jugadores. A partir de ahí, toda esa información también tenemos que filtrarla de alguna manera e intentar estructurarla, ¿de acuerdo? Y ligas menores. En este caso, ligas de segunda división portuguesas y ligas sudamericanas, ¿de acuerdo? Como os decía, un poco este ejemplo venía en base a un ejemplo de un equipo español de segunda división B, y
estructuraríamos así un poco el área de visionado, ¿de acuerdo? En este caso, la capacidad económica del club no era muy alta, entonces el coordinador de jugadores de alguna forma estaba en el norte del país. Y él directamente intentaría cubrir o estructurar o recibir información de jugadores de las zonas marcadas en este verde más clarito, ¿de acuerdo? Vía directo o vía plataformas Wisecout, Instat, etcétera, ¿de acuerdo? Y el área de visionado de los jugadores de zona, pues segunda división, grupo 4, tercera división, grupo 14 y 10, y ligas juveniles cercanas. Intentaré estructurar el resto de la semana con un apoyo en vídeo, el cual estaría planificado por el propio coordinador de ojeadores, ¿de acuerdo? El flujo de trabajo, bien, ver el partido, los partidos, hablar con el cuerpo técnico, volver a hablar con ojeadores después de hablar con el cuerpo técnico y ver qué necesidades necesitamos cubrir, hablar con los ojeadores para que estos ojeadores tengan información de alguna manera filtrada y teniendo claro qué perfiles y qué posiciones tenemos de alguna manera que ir previniendo que tenemos que ocupar, ¿vale? Hablar con el jefe de ojeadores a su vez para poder estructurar y ver que esas necesidades tenemos que cubrir. Jefe de ojeadores realizaría ese flujo de información al director general, sobre todo en los momentos en los que ya tenemos de alguna manera definido qué jugador o qué jugadores queremos incorporar. Tener en cuenta que si necesitamos, por poneros un ejemplo, un lateral derecho, después de hacer todo el flujo de información, después de haber realizado una estructura de visualización lo más óptima posible, tenemos que tener mínimo 3-4 opciones. ¿Por qué 3-4 opciones? Obviamente el entrenador, el director deportivo, el coordinador de ojeadores tendrá una preferencia sobre un jugador, pero, y ahí es donde continúa el flujo de información, tendríamos que hablar con el propio director deportivo, el director general, plantearle el perfil de jugador que queremos incorporar y él será el que un poco a nivel económico nos dará las pautas de si vamos a poder como club atajar esa negociación y futura incorporación o no. Por eso hay que tener 3-4 opciones de jugadores de perfil similar, porque luego veréis que tendremos que tener unos tips determinados también por el cuerpo técnico de qué perfil de jugador tenemos que ir a buscar, pero será un poco las condiciones económicas que podemos tener en mente o que podemos estudiar si podemos finalmente atajar el fichaje y la incorporación del jugador o tenemos que descartarle y ver una opción más asequible, ¿de acuerdo? Después de que el director general y que toda la rama del departamento conozca y de manera fluida la información, tiene que haber un feedback muy directo entre todas las partes. No entiendo una dirección deportiva, una estructura de un club en el que el director general tenga una idea, el director deportivo, el secretario técnico tenga otra, el cuerpo técnico, el entrenador, segundo entrenador tenga otra y que los jugadores vayan un poco por su cuenta. Tenemos que tener una estructura clara, formar una red y intento remarcar siempre esta palabra estanca de información, sobre todo cuando estamos hablando de fútbol profesional, en el que todo el equipo de trabajo, toda la información que se maneje en ese equipo de trabajo sea estanca, no haya lagunas, no salga. Sabéis que en el fútbol profesional, pues al final los medios de comunicación, la prensa, incluso clubs que están un poco en competencia donde estemos trabajando, intentarán recabar información para de alguna manera hacernos daño. Tenemos que tener una red de información muy estanca, ¿de acuerdo? Que no haya filtraciones de ningún tipo para
manejar de forma óptima y para minimizar, que es al final lo que buscamos, minimizar el error en la incorporación o descartes de los jugadores de la plantilla, ¿de acuerdo? Como os decía antes, realizaríamos un poco esas reuniones trimestrales para ver un poco pues, en qué punto estamos, ¿de acuerdo? Para recabar un poco la información de los propios jugadores y para ello estructuraríamos las reuniones en base a campogramas, ¿de acuerdo? Un campograma es, pues, determinar de alguna manera trimestralmente los propios jugadores, el secretario técnico, qué jugadores que haya visto durante esos 3 meses considera que son más relevantes o interesantes o importantes. Imaginaros que un jugador lo mandamos a ver un partido de segunda división con un criterio claro de buscar un lateral derecho, pues un lateral derecho con capacidad de desdoblamiento, con capacidad de 1 para 1 defensivo y con capacidad ofensiva de centro, pero en esa visualización de ese partido el jugador considera que hay un medio centro defensivo que puede ser interesante. Lo apuntaría, lo marcaría en ese campograma y lo realizaríamos una revisión cercana de esos jugadores, ¿de acuerdo? En esas reuniones trimestrales, pues, de los informes que previamente los propios jugadores hicieron llegar al secretario técnico, se haría un poco un resumen para ir matizando si un jugador que en un momento dado fue remarcado, si tenemos que realizar un seguimiento más cercano, descartarlo o seguir viendo la evolución de forma más cercana o cosas tan sencillas como que puede, por desgracia, tener una lesión de larga duración y tenemos que descartarle, imaginaros, para una ventana de mercado como enero. Bueno, pues tendríamos que realizar ese flujo de información en este tipo de reuniones, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos pues ya esos perfiles de alguna manera definidos y determinados, qué jugadores son interesantes para la posible incorporación, ver la situación contractual del propio jugador, ¿de acuerdo? Recabando información pues directamente con los propios representantes de los jugadores o con herramientas como, por ejemplo, Transfer Market o Soccer Association, que son herramientas que están bastante actualizadas y que podemos recabar una información contractual de los jugadores más o menos fiable, ¿de acuerdo? Y en esas propias reuniones en las que intentaremos que el cuerpo técnico, el entrenador, esté presente, ver qué necesidades tenemos en base a la etapa en la que estemos en la propia competición, ¿de acuerdo? Metodología de trabajo, como os decía un poco, ojeador, va directamente a ver jugadores, partidos, hace la información, el informe, se la pasa al coordinador y al director general. ¿Vale? La dirección de la información, la recopilación y revisión de los informes debe ser direccional, de tal modo que todos somos conscientes del flujo de información recibido, ¿de acuerdo? ¿Cómo optimizamos esa información? Mediante software, mediante base de datos, mediante esas reuniones trimestrales, que podrían ser trimestrales, mensuales, a determinar en cada club y en cada caso, optimizar toda esa información, tener una base de datos de esa situación contractual, de esa situación actual de los jugadores en los que estemos interesados y intentar minimizar el error basándonos en ese cuello de botella que ahí veis de alguna manera de la gran información y recopilación que tengamos, intentar filtrarlo a la más mínima expresión para ofrecer al director general y al entrenador las opciones más fiables después de ese registro y esa recopilación de información, ¿de acuerdo? Porque veáis un poco un ejemplo de planificación semanal de cómo un secretario técnico o un ojeador
planificaría su semana de trabajo, pues los lunes haríamos una verificación de informes recopilados del fin de semana anterior, ¿vale? Viernes, sábado, domingo, que es cuando habría competición, y el mismo lunes sería la organización de los ojeadores y del propio secretario técnico para el próximo fin de semana, ¿vale? Revisión el mismo lunes de jugadores destacados la semana anterior por parte de los ojeadores. Martes, como veis, videollamada con el cuerpo técnico o reunión con el cuerpo técnico. Normalmente, aunque ahora la competición fluctúa mucho, los martes normalmente es un día de descanso, pues el día de descanso determinar una reunión con el cuerpo técnico, ver de esas debilidades y esas fortalezas que tiene el propio equipo, ir trabajando y haciéndose una composición de lugar más a futuro. Miércoles y jueves, visionado de partidos, ¿vale? En estos días pues habría reuniones con otros directores deportivos, con otros secretarios técnicos, con ojeadores de otros clubes, incluso con algún representante que nos pueda ofrecer algún perfil de jugador interesante. Los viernes, aquí pongo videollamada con los ojeadores, pero podría ser una reunión presencial con los ojeadores y preparación del viaje donde tengan que ir a ver partidos en directo sábados y domingos, ¿vale? Dejaríamos el viernes tarde un poco libre para iniciar ese posible viaje y llegar a un partido el sábado si lo tenemos a primera hora, ¿vale? Y sábado y domingo visionado en directo de partidos, ¿de acuerdo? Como os decía, teníamos que tener claro, en base a la plantilla, las necesidades que nos determine el entrenador, una serie de tips de los perfiles que tenemos que ir a buscar en el mercado, ¿vale? Aquí os pongo un pequeño ejemplo, pero bueno, esto tendríamos que modificarlo en conjunto con el entrenador que esté en ese momento, o si estamos hablando de una liga inglesa en la que, por suerte, los entrenadores tienen mayor duración en el cargo, intentar implantar este tipo de perfiles que sea lo más duradero posible en el tiempo, ¿de acuerdo? Pues laterales carrileros, en este caso, con capacidad de 1-para-1 defensivo, centrales, marcadores que tengan capacidad de juego aéreo, salida de balón, etcétera, ¿vale? Determinar un poco qué perfil de jugadores son idóneos para nuestro equipo en ese momento. Obviamente el director deportivo, el secretario técnico, tiene una idea, debe tener una idea, debe conocer el club, ya no solo a nivel actual, sino tiene que ver un poco, hacer un poco el estudio de qué perfiles de jugadores en el pasado, por carácter, por actitudes técnicas o tácticas, funcionaron en el club, y quizás proponer, si el entrenador de alguna manera no lo ve igual, proponer esos perfiles basándonos en la observación anterior a la llegada pues, del propio entrenador o del director o secretario técnico, ¿de acuerdo? Proponer esos perfiles que entendemos que pueden pues, sumar, que al final es de lo que se trata, sumar en la plantilla, ¿de acuerdo? En base a todo eso, realizaríamos una serie de informes que debemos, de alguna manera, para optimizar esa información y que el flujo de información sea estrecho, diferenciar o determinar de alguna manera a esos jugadores. En este caso, la clasificación es sencilla, A, B, C o D, ¿vale? Puede ser 1, 2, 3, puede ser de diferentes nomenclaturas. Yo normalmente trabajo con esta y con pues, esas gamas de colores para que luego en una base de datos lo vea a un simple golpe de vista, ¿vale? Pues una D sería jugador no interesante y no realizar un seguimiento, de descartar ese jugador de forma casi automática. El C es ese jugador que, bueno, que hemos visto que en un momento dado ha tenido una buena actuación, pero que tenemos dudas que pueda ser idóneo para incorporarlo a nuestra plantilla. B sería un jugador con potencial, un jugador para incorporar, ¿vale? Ese jugador, esa segunda, tercera, cuarta opción. Y un jugador valorado como A es un jugador en el que
tenemos que, por su situación deportiva, por su situación contractual y porque entendemos que encaja a nivel de perfil futbolístico, tenemos que intentar atajar de forma inmediata la incorporación de ese jugador, ¿de acuerdo? Aquí, porque veáis un poco un ejemplo del informe con el que yo trabajo, con la base de datos, ¿vale? Bueno, informes hay 50.000, yo soy de los que dice que un técnico tiene que hacerse de alguna manera sus propias herramientas, sus propios informes en los que se sienta de alguna manera más cómodo, ¿de acuerdo? Después de esas reuniones trimestrales haríamos una reunión final, ¿vale? En la que evaluaríamos el rendimiento individual y colectivo del equipo propio, ¿vale? Realizaríamos una evaluación de los jugadores destacados durante todo el periodo de la temporada en el que hayamos hecho esa visualización y esa recopilación de información. Realizaríamos una evaluación individual del trabajo de cada ojeador, porque tenemos que ser conscientes de que el ojeador tiene que ser responsable de la responsabilidad que tiene a la hora de hacer ese visionado, a la hora de ir a ver a ese jugador que determinamos de alguna manera, y realizaríamos una mejora de eliminación de los campogramas recopilados durante toda la temporada, ¿de acuerdo? Y para terminar, ¿qué características debe tener un secretario técnico, un ojeador, un director deportivo, un coordinador de jugadores, como lo queráis llamar? Conocimiento del juego. Al final no estamos, como quien dice, a pie de campo como un entrenador, ¿vale? Pero tenemos que tener un conocimiento del juego. Yo, en mi caso, por ejemplo, mi formación es como entrenador y esa formación va derivando, pues, por la experiencia laboral a estructurar de alguna manera o trabajar en la detección de talento. Pero tenemos que ser conocedores del juego, tenemos que saber de los momentos del juego, tenemos que saber de técnica, tenemos que saber de táctica, tenemos que saber de metodología para llegar a una comprensión y a un diálogo cercano y en la misma dirección con el entrenador de la primera plantilla y que hablemos el mismo idioma, por así decir, ¿de acuerdo? Tenemos que tener capacidad de detección de talento, ¿vale? No solo ya en el fútbol profesional, que el jugador que es profesional se entiende que tiene unos condicionantes técnicos y de talento ya demostrados, pero sí tenemos que tener esa capacidad de detectar el talento de forma lo más anterior posible para esos jugadores juveniles que vemos que tienen capacidad, que tienen de alguna manera tenemos capacidad de ver en qué situación va a estar en el futuro. Tenemos que intentarlo, tenemos que complementar nuestra formación con eso y esa detección de talento. La única manera de mejorarlo es con la visualización continua de jugadores y de partidos. Actualmente, que solo bueno, pues desarrollo mi trabajo en BIMAS, que nos dedicamos un poco más al mercado universitario, al mercado americano, futbolístico universitario, no dejo de seguir viendo de forma en directo o en vídeo categorías como Segunda División, Segunda B, Regional Preferente, Tercera División, categorías juveniles, para seguir observando jugadores que tengan una posible capacidad de incorporación en equipos profesionales y estar preparado, seguir recopilando información por si el día de mañana estoy trabajando en una dirección deportiva o en un club profesional, tener ya esa información de alguna manera filtrada, ¿vale? Capacidad audiovisual, ¿vale? Manejo de diferentes herramientas informáticas. A día de hoy, un analista, un scout, un entrenador tiene que tener herramientas y capacidad de trabajar con un ordenador, de poder realizar y trabajar informes con aplicaciones como Wisecout o Instat, como os hablaba antes, primordial, fundamental a día de hoy. Y contactos, ¿vale? Para poder conocer, para poder recabar información, hay que moverse, hay que ir a
ver partidos no solo dentro de tu región, sino fuera de la región o incluso fuera del país, ¿vale? Y es ahí en directo cuando vas a intentar tener esas relaciones personales o interpersonales que te van a futuro a dar información válida para la incorporación de jugadores a tu club, a tu plantilla en un futuro, ¿de acuerdo? Y sin más, gracias por la atención, ¿vale? Y remarcar un poco esta frase, ¿vale? Porque el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Y es fundamental que una secretaría técnica, que un departamento de captación, que un departamento de scout trabaje en equipo. Es la fórmula mágica para que todo fluya, para que minimicemos el error, es el trabajo en equipo. Bueno, muchas gracias, Dau, por tu explicación, por mostrar tus conocimientos, igual que comentábamos con Samuel y Gary, tremendamente agradecidos de que lleguéis aquí y nos lo mostréis todo, ¿vale? Porque hay gente que, bueno, que a la hora de exponer, pues muchas veces tienen recelos de no querer mostrar lo suyo y en vuestro caso, pues estamos totalmente encantados. Era un poquito el objetivo de estas ponencias, era que bueno, que tanto la gente que está con nosotros en el día a día en clase como la gente el resto de público que tenemos, que sobre todo de Sudamérica, pues puedan conoceros y puedan ver vuestra forma de trabajar. En este sentido, la gente me plantea la siguiente pregunta. En cuanto a las características del ojeador, ¿tú lo ves como puntos muy favorables que haya pasado previamente por el campo como entrenador? ¿O crees que tiene que ser un puesto específico, con una visión específica y con unas características específicas en ese sentido? Yo entiendo que toda la formación y la experiencia que tenga un técnico va a ayudar al entendimiento con el propio entrenador que vayas a tener a tu cargo dentro de una dirección deportiva. No es un requisito indispensable, pero sí entiendo que puede ayudar de forma grata al propio entrenador o al cuerpo técnico que en una dirección deportiva un secretario técnico pues tenga ese conocimiento técnico y táctico para hablar, como os decía antes, el mismo idioma, ¿de acuerdo? No es un requisito fundamental, pero yo creo que es muy importante. Uh-huh. Y otra de las cuestiones que nos hacía un compañero es un poquito cómo trabajarías a nivel de captación, ¿vale? Cuando ves un chico, en este caso en edades tempranas, crees que es válido para captar para tu club, pero por toda la ley esta que sabemos, FIFA y demás, sabemos que no podemos traerlo a nuestro círculo de confianza, que en este sentido sería nuestro club, y tenemos que seguir realizando ese proceso de visionado del chico y de mantener esa capacidad de poder traerlo en un futuro. Todo eso, ¿tú cómo lo gestionarías? Mira, de hecho a mí me pasó, yo estuve 15 días, hace un año aproximadamente, viendo en Senegal a 500 jugadores senegaleses, ¿vale? Todos menores de edad. La FIFA no permite incorporar jugadores menos de 18 años a clubes europeos si no tienen la nacionalidad. Entonces, en esos países en los que, ya os digo, en 15 días, haciendo esa visualización, ves jugadores con un talento espectacular, no puedes incorporar, lo que intentas es de alguna manera con las escuelas o academias, que en este caso eran academias, que tienen de alguna manera acogidos a esos jugadores, intentar afianzar esas relaciones personales que os decía para que de alguna manera puedan tener controlado y nos puedan evaluar más de forma cercana a los jugadores o el jugador que entendemos que puede en un futuro tener posibilidades de estar incorporados. La ley es la que es y al final no es como antes, que podías traer jugadores de forma más temprana. La única forma en la que se puede trabajar ahora es siendo cercanos con la propia familia del jugador, con el jugador, incluso con los responsables
responsables de los clubes o las academias en las que estén día a día. Y ya por último, un poquito para finalizar, nos plantean la siguiente pregunta. Un poquito tú como ojeador o como scout, ¿cómo harías para identificar dentro de un contexto muy concreto, ¿vale? Y muchas veces un cambio cultural grande? En este caso podemos poner un ejemplo de un chico que tú captas en Sudamérica, que está jugando en un contexto específico, que es su equipo, y que tú, como responsable de captación, en este caso, me lo imagino, del Athletic Bilbao, de la Real Sociedad, crees que es un perfil interesante para incorporar a tu club. Ese proceso, ¿cómo lo llevarías a cabo? Desde el momento en el que tú crees que ese jugador es válido hasta el momento en el que ves que ese jugador puede optar a incorporarse a tu club y luego ese proceso de ese cambio cultural, de traerlo de Sudamérica a Europa, cambio de vida, etcétera, etcétera. De ahí que os decía un poco antes, hay que estudiar también a nivel social el propio club. No es lo mismo, y pongo un ejemplo, que un jugador sudamericano se incorpore a un club como la Unión como Las Palmas o el Tenerife, a que se incorpore a Eibar, ¿vale? Es un cambio cultural, un choque muy fuerte a ese chico, y que es uno de los factores de riesgo para que esa incorporación sea fallida, ¿de acuerdo? Por eso hay que hacer un poco un estudio de en qué club estamos y qué mercados podemos ir a trabajar. Si por dar la casualidad de que el jugador es joven, ¿vale? Un jugador de 18, 19 años, y creemos que puede tener rendimiento a futuro en nuestro equipo, nuestra primera plantilla, intentaría incorporar al jugador lo antes posible en una dinámica de club, en un equipo filial o en un equipo conveniado, para que de alguna manera ese cambio de cultura, ese cambio a nivel competitivo, incluso a nivel formativo, no sea tan brusco. Intentaría incorporarlo a las categorías inferiores o a los equipos filiales del club. Nos plantea una última pregunta más. Una última, sí. Y lo cerramos. ¿Qué características te fijarías? ¿En qué características concretas te fijarías? Ya sé que es un poco dependiente del contexto en el que te encuentres, pero bueno, vamos a parar allí con ella. De un jugador en etapa de formación, ¿vale? Tú, si fueras el jefe de captación de un equipo y tuvieras que ir a trabajar X mercado, para ti, ¿qué sería lo más determinante de cara a encontrar ese talento? Pues quien lo tiene que determinar en ese momento es el director de cantera de ese club o el director de metodología. Y al final entiendo, como hablaba un poco antes Gary, que tienen que estar un poco determinados también qué perfiles y de qué manera tienen que ser los jugadores que realmente pueden tener opciones a crecer o a ser parte de nuestra cantera. Y ya no solo a nivel técnico o a nivel táctico, a nivel de talento, a nivel de necesidades de la propia cantera o del propio equipo en ese momento. Podemos tener claro o se nos puede poner a tiro un lateral derecho con unas condiciones, unas características, las que busquemos, ¿de acuerdo? Pero que en ese equipo de nuestro club ya tengamos uno o dos laterales derechos con unas condiciones similares. Descartaríamos a ese jugador, ¿vale? Teniéndolo ya en nuestra casa, no vamos a buscar un perfil similar. Apostaríamos por nuestros jugadores o los jugadores que estén pertenecientes ya a nuestra dinámica. ¿Qué sucede? Que esto sí necesita un estudio mucho más profundo, que normalmente lo haría el director deportivo o el director de cantera o el director de metodología del propio club, y a partir de ahí, con las características que ellos de alguna manera nos determinen, realizaríamos esa búsqueda de mercado. Bueno, pues nada, agradeceros. Yo creo que ya está aquí, ¿no? Llevamos 3 horas ya y yo creo que por hoy nos quedan 2 días todavía. Yo creo que estuvo bien, ¿no, Dani?
Agradecemos a Samu y a Davo, por supuesto. Gary, bueno, pues ya se desconecta hace un ratillo. Pero bueno, finalizamos el primer día de las jornadas. Nos queda todavía jueves y viernes con otros ponentes. Y nada, mañana empezamos a las 7 de nuevo, hora española. Mandar un saludo y agradecimiento a las personas que habéis estado conectadas durante todo este rato. Y nada más. Vamos a cerrar. Muchas gracias y nos vemos mañana. ¿Vale? Muchas gracias y un saludo a todos. Nos vemos. Gracias, Samu. Gracias, un saludo David. A todos. Buenas Gracias, tardes. Gary. Gracias a toda la comunidad que nos sigue también desde Sudamérica y como comentaba Iván, mañana más y mejor. Un saludo. Saludos. Buenas tardes.